todos por estar aquí en esta segunda semana del planeta que organizamos el Correo de Burgos, El Mundo en colaboración con Ibercaja. En primer lugar, la bienvenida, el saludo le va a corresponder a José Ángel Pérez, director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara. Por favor. Bueno, pues muchas gracias. Disculpas por la tardanza de iniciar el acto. Buenos días, bienvenidos a esta jornada que realizamos en colaboración con El Mundo, el Correo de Burgos. Muchas gracias a Ricardo García, que ejercerá también de moderador, y por supuesto muchas gracias a las dos empresas que nos acompañan hoy para explicarnos cómo hacen todo este tema de la sostenibilidad, cómo consiguen los objetivos de sostenibilidad que pretende su empresa, Telefónica Javier Alonso y Francisco Andrés de Benteler. ¿Vale? Estamos encantados, como digo, de reunirles en esta sesión que organiza Ibercaja y la Fundación Ibercaja. Es la segunda semana de Ibercaja del Planeta que celebramos, que iniciamos el 24. Ya sabéis que el 24 de octubre, el lunes pasado, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Y esta celebración de esta semana se va a prolongar hasta el próximo día 30. Se trata de la segunda edición, como digo. Pusimos en marcha el año pasado con el objetivo de hacer visible nuestro firme compromiso con la sostenibilidad, acompañando y apoyando a nuestro grupo de interés en el camino hacia un mundo más sostenible. Queremos posicionarnos claramente como una entidad líder, referencia en este ámbito de la sostenibilidad. La edición de este año, la Semana del Planeta, se centra en el aspecto social de la sostenibilidad. El año pasado la temática giró en torno a la preservación del medio ambiente. Este aspecto social pone el foco básicamente en las personas, ¿no?, en los que hacemos las empresas y también en nuestros clientes, y en el impacto que sobre todo tiene en las personas la actividad que desarrollamos nosotros, que no es otra que la actividad financiera, como todos ustedes conocen. Pretendemos lograr, poniendo en práctica estas iniciativas de sostenibilidad, un mundo más justo e inclusivo, y queremos conseguir estos objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Desde nuestro origen, en respuesta a nuestro propósito corporativo, el aspecto social forma parte de la razón de ser de Ibercaja Banco y de nuestras fundaciones propietarias, ¿no?, que hoy nos acompaña también Emilio de Domingo, de la Fundación Círculo. Nos empeñamos siempre en conocer bien a nuestros clientes, cuáles son las expectativas que tienen, para intentar darle respuesta realmente a esas necesidades. Este compromiso social, que forma parte, como digo, del ADN de Ibercaja desde su fundación hace 146 años, pues no ha cambiado en todo este periodo. Es un hecho que como empresarios tenemos la obligación de dotar a la sociedad de igualdad de oportunidades que nos permita contribuir al desarrollo personal y profesional de las personas. Durante toda la semana, como digo, llevaremos a cabo distintas acciones con los grupos de interés del banco, básicamente empleados, clientes, empresas, con la sociedad en general, para llamarles no solamente a la participación, sino también trasladarles lo que desde Ibercaja, y Fundación Ibercaja y nuestro grupo financiero estamos poniendo en marcha nuestros planes estratégicos para alcanzar estos objetivos de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible. Entre las actividades programadas cabe destacar estas jornadas empresariales que, como están viendo ustedes y han sufrido al inicio de este evento, se están celebrando simultáneamente en Zaragoza, Madrid, Burgos y Valencia, organizadas en colaboración con destacadas asociaciones empresariales y medios de comunicación como El Mundo, el Correo de Burgos. Queremos trasladar al tejido empresarial, desde el ejemplo y las buenas prácticas también de las empresas participantes hoy que nos acompañan, Telefónica y Benteler, pues cómo hacen para implementar estas iniciativas de sostenibilidad social y cómo pueden contribuir a toda la cadena de valor, pues con empleo justo, digno, con una mejora de la calidad de vida y el bienestar también de los clientes y en la creación de una sociedad más justa y más inclusiva. Nosotros ya estamos dando un relevante impulso hacia la sostenibilidad en nuestro modelo de negocio bancario. Según nuestra hoja de ruta estratégica, el Plan Desafío 2023, estamos en el camino de ofrecer productos, servicios, asesoramiento especializado, también acompañando en este camino de la sostenibilidad a nuestros clientes. En el ámbito de clientes, como digo, nuestra inversión sostenible ya supone 3.800 millones de euros, que se concretan en 9 fondos de inversión y 4 planes de pensiones.
gestionados, administrados por nuestra gestora de fondos y nuestra gestora de planes de pensiones, y hemos creado también una línea de financiación, una línea de asesoramiento para proyectos de alta eficiencia energética. Los fondos Next Generation somos conscientes de que son una oportunidad para activar todo tipo de inversión medioambiental, sostenible, y desde Ibercaja estamos acompañando al sector privado para que puedan acceder, conseguir las ayudas, tanto empresas, autónomos, particulares, a estos fondos europeos que pues está costando mucho trabajo concretar y que lleguen realmente a la economía real. Por otra parte, atendiendo a la demanda social de inclusión financiera, hemos puesto en marcha, junto con la Asociación de Banca Española y la CECA, un decálogo de medidas para atender a los clientes mayores de 65 años. Ya saben que últimamente fue un clamor pues que se sentían en cierta medida abandonados por las entidades financieras. Nosotros llevamos años prestándoles un servicio diferencial, pero hemos querido concretar precisamente en este decálogo la forma que tenemos de actuar hacia ellos y de ayudarles a relacionarse con Ibercaja. Parece que paso a presentaros a Clara Arpa, que es la persona que pues en streaming nos va a hablar de sostenibilidad, que sabe bastante más que yo. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, José Luis. Es un placer venir aquí una vez más, a la que considero también mi casa, y en este caso representar a COE, ¿no? La charla va a ser breve, espero que amena, y he elegido el tema de la innovación empresarial, tan importante para realmente pasar a transicionar a la sostenibilidad. Como sabéis, estamos en la década de la acción y tenemos 3 de los objetivos que nos hemos marcado: soluciones innovadoras, aumento de la ambición y la movilización. Necesitamos movilizar a la sociedad en general y en su conjunto, a todos los individuos mundialmente. Necesitamos que haya esa movilización y que realmente se conozca de la agenda. Tenemos que ser ambiciosos porque nos tenemos que marcar objetivos realizables y cuantificables. Y necesitamos soluciones innovadoras porque son muchas las cosas que tenemos que cambiar. Solo con la innovación realmente podemos darle esa velocidad que necesitamos para alcanzar lo antes posible la senda. Realmente estamos muy lejos de cumplir los objetivos y de lo que se había marcado Naciones Unidas como tal en el 2030. Andamos muy lejos realmente. Necesitamos darle muchísima más visibilidad, necesitamos ser muchísimo más concretos y realmente tenemos que darle más velocidad. Y para ello necesitamos realmente que todo esto se cumpla a través de acciones concretas, acciones que podemos hacer sobre todo a través de la empresa y el sector privado. ¿Qué requiere todo esto? Pues que requiere que las organizaciones organicemos al individuo, porque aunque la empresa tiene mucho que decir, la verdad es que la agenda es cosa de las personas. Es el individuo el que realmente tiene que estar en el centro. Y en las organizaciones, tanto el sector privado como el público, tenemos que poner al individuo en el centro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es que tenemos que pensar de otra forma. Tenemos que pensar en clave de sostenibilidad. Tenemos que ser totalmente creativos y tenemos que pensar yo qué voy a aportar a través tanto de mi trabajo profesionalmente, cómo me voy a desarrollar de forma que mi actividad profesional impacte positivamente, por supuesto, en el planeta, como no, que es la semana que estáis cursando aquí, pero también necesitamos que las organizaciones seamos capaces de ordenar y organizar a los individuos para que eso pues, se pueda ser llevado a cabo. Hemos de cambiar muchísimas cosas. Las grandes revoluciones siempre han estado y la humanidad ha ido evolucionando gracias a la innovación. Hemos tenido innovación, es la clave del desarrollo. La primera revolución realmente fue la agrícola. Esta es la que permitió que realmente las personas llegaran a ser 200 millones en la Tierra. Tardamos 1.000 millones de años en ser 1.000 millones de personas.
En 1950 éramos unos 2.600 y solo en 70 años hemos pasado a crecer en 5.300 millones. En este momento estamos a cerca de 8.000 millones. Y solo tenemos un planeta. Hay una iniciativa, un movimiento que se llama Earth Overshoot Day, que lo que hace es calcular como si los recursos naturales que tienen que regenerarse en un año los pusiéramos en una despensa. Y calcula cuándo se agotan. Entonces, internacionalmente, en el año 19 se agotaron el 29 de julio. En el año 20, después de la pandemia y después de estar 3 meses o prácticamente sin actividad a nivel mundial, solo movimos esa fecha 3 semanas. Pero es que en el 21 y el 22 hemos vuelto a vaciar la despensa en julio, el 27 de julio. Pero es que en España este año la vamos a vaciar el 23 de mayo. El 23 de mayo, a nivel nacional, iremos a esa despensa y esa despensa estará vacía. Entonces, a partir de ahora, tenemos que pensar que tenemos que mover esa fecha. O sea, hemos pasado de 2.600 a casi 8.000. En el año 2050 se calcula que seremos 10.000 y tenemos lo que tenemos. Y no tenemos más que cambiar la forma que tenemos de gestionarnos, de producir y de consumir. Si a mí me dijeran cuál es mi objetivo favorito, yo diría que el 12. ¿Por qué? Porque es consumo y producción responsable. Hemos pasado a tener un consumo desaforado de una forma lineal y ahora tenemos que tener un consumo totalmente distinto pensando que el recurso tiene que ser circular. La economía circular nos dará la clave y para eso tenemos que innovar. Tenemos que dejar de hacer las cosas como estamos haciéndolas y movernos y cambiar el modelo de negocio en clave de sostenibilidad. Todo aquello que hagamos tiene que ser para intentar de alguna forma mover esa fecha. Necesitamos no maximizar el beneficio dentro de la empresa, sino minimizar el recurso. Y todo esto es la mentalidad que tenemos que cambiar para realmente poder conseguir estar en esa senda en el año 2030. Tenemos que transformar nuestros modelos de negocio y para eso nos van a ayudar las tecnologías. Las tecnologías nos van a hacer, tanto el Big Data como el Internet, como todo el recurso que necesitamos digital, nos va a hacer que esas máquinas hablen con máquinas, esas máquinas luego gestionen esos datos para que realmente el recurso que necesitemos sea el mínimo. ¿Cómo estamos en España? Bueno, pues el Pacto Mundial hace poco hizo una encuesta y bueno, el 16% de las empresas sí que de alguna forma innovan enfocándose en los objetivos de desarrollo sostenible. El 33%, parte de esa innovación sí que la tienen enfocada, pero es que el 51% realmente no llevan a cabo ningún tipo de innovación. La innovación es hiper importante, es lo que nos va a mover de un sistema a otro. En cuanto al objetivo 9, innovación, pues el objetivo 9 es un objetivo también que afecta muchísimo a la empresa y sobre todo a la industria. ¿Por qué? Porque la industria se ha visto que es uno de los sectores que mejor empleabilidad tiene. Necesitamos desarrollar infraestructuras que, aunque parezca mentira, muchos pueblos de nuestro entorno, aquí en Aragón, siguen teniendo las aguas sin depurar o no tienen agua de boca. ¿Por qué? Pues porque hay empresas de sectores que realmente, de alguna forma, están haciendo que ese agua ya no sea potable. O sea, esto es importante saberlo, porque hay que innovar en esos sectores para que realmente nuestros pueblos, los que están afectados, puedan realmente volver a tener agua de boca. Hay infraestructuras que todavía no llegan, la conectividad, por ejemplo. Es fundamental que podamos tener, o energía. Si no hay agua y no hay energía, no se desarrollan los pueblos. Y si no, no podemos transicionar y poner realmente el reto de esa España vaciada que llaman. La tenemos que hacer a base de innovación, porque realmente la tecnología está. Tenemos que desarrollarla. Las grandes empresas hacen alrededor, el 50% de ellas son las que realmente innovan. Y hay una pequeña brecha con respecto a las pymes porque
siempre dicen que, bueno, hay una brecha porque son un 30%, ya, pero son un 30% de casi 3 millones, con lo cual son muchas las empresas pequeñas y medianas y los autónomos que realmente innovan. Solo el 7% de las patentes están en el sector público, a nivel nacional. Eso también nos tiene que dar que pensar. Los sectores, pues bueno, lógicamente el sector de las energías y las utilidades enfocado a esa energía verde que tanto nos hace falta. Ya hace años que decíamos, no podemos depender energéticamente de fuentes de energía que realmente nos ponen en manos de países que no son muy amigables con nosotros. Esto ya lo decíamos hace unos años. Y también decíamos que tampoco podemos estar dependientes de unas cuantas empresas que son las que nos sirven la energía. Las energías renovables nos dan la independencia. Podemos tener una energía distribuida por el territorio, que nos va a ser súper eficaz a la hora de desarrollar ese territorio que tanto falta nos hace. Por supuesto, las telecomunicaciones y el sector farmacéutico están en la cabeza, y las que realmente están más atrasadas pues son todo el tema de deporte, ocio, turismo, los servicios profesionales, que parece mentira, pero así es, y bueno, todo lo que es textil. Es uno de los sectores, además, más perjudiciales para el planeta. El papel del sector privado, pues bueno, la agenda es fundamental para que dentro de las organizaciones hagamos esa innovación y ese cambio y que realmente los impactos de nuestro ejercicio profesional, ya sea produciendo o consumiendo, sea lo más beneficioso posible. Tampoco ha pasado tanto tiempo, me refiero a que, bueno, yo me acuerdo cuando era pequeña llevábamos parches en las rodillas y en los codos, llevábamos los zapatos al zapatero y llevábamos los cascos vacíos de las botellas al supermercado. Esto ha cambiado en 40 años. No vamos a poder reverter lo que hemos hecho mal durante 40 años. Tampoco es tanto tiempo. Hace 110 años se abrió la primera gasolinera. 14 años después había 25 millones de coches. ¿Es más difícil hace 110 años hacer gasolina que hoy hidrógeno, por ejemplo? ¿Es más difícil hoy hacer coches eléctricos que coches de gasolina, como hizo el señor Ford hace 110 años? Yo creo que no. La tecnología está. Lo que tenemos que hacer es usarla. Y, al fin y al cabo, las empresas somos pequeñas, sobre todo, y medianas, somos el 99% de las empresas que hay en el mundo. Somos las que solemos dar un empleo muchísimo mejor. Un 69% de nuestros empleados son fijos y realmente somos generadoras de empleo digno. ¿Qué compromiso tenemos que adquirir las empresas? Pues lo primero de todo, formar a las plantillas. Es imposible que hagamos un cambio dentro de nuestras organizaciones si no explicamos qué es lo que queremos lograr. Formando a las plantillas conseguiremos además que se formen como individuos y que lleven esa formación a otras esferas de su ámbito personal. Necesitamos eliminar las brechas no solo de género, tenemos brechas salariales. ¿Por qué? Porque tenemos una desigualdad tremenda en la formación. O sea, hay gente que está poco o mal formada. Y cuando decimos que la gente se queda atrás y que nadie se quede atrás, quiere decir que la gente ya tenemos una edad. Tenemos que pensar de ahora para adelante y para todos que la formación tiene que ser continua durante toda tu trayectoria profesional. Porque tenemos mucho que modificar, mucho que innovar y además las cosas están cambiando rapidísimo. Con lo cual nuestra formación tiene que ser continua. Y tenemos un problema aquí en nuestro país, que es que dentro de poco se jubila la generación del baby boom, que realmente es la que mejor formada está. Es la más capaz hoy en día. Tenemos una pirámide de población que disminuye, pero es que el 20% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿cómo vamos a tener realmente ese relevo generacional y profesional que nos hace falta? Necesitamos invertir y necesitamos en formación, en capacitar
a los jóvenes, a los medianos y a los mayores. La formación tiene que ser continua. Tenemos que tener en cuenta también que hay un montón de colectivos que hasta la fecha han estado discriminados, que podemos hacer que entren dentro de lo que es la formación y dentro de lo que es la actividad profesional. Hemos de incluirlos. Tenemos que hacer que nuestros negocios sean totalmente sostenibles, empezar con ellos y los que no, transformarlos. Pero tenemos que pensar siempre profesionalmente en clave de sostenibilidad. Tenemos que abrir negocios en países en vías de desarrollo, allí donde vamos, donde realmente aportemos y apoyemos de esa capacidad y esa formación y conocimiento que tenemos las empresas del primer mundo. Por supuesto que tenemos que apoyar al emprendedor. Es que hoy prácticamente de cada 10 jóvenes solo uno quiere emprender. Y al fin y al cabo, en Aragón hay 90.000 empresas. 88.600 son pequeñas empresas de menos de 9 trabajadores. Con lo cual necesitamos emprendimiento, necesitamos autónomos y necesitamos que la gente decida que realmente se quiere formar y que es capaz de desarrollarse profesionalmente por ella misma y de emprender. Necesitamos emprendimiento y necesitamos apoyarles, porque al fin y al cabo, en Aragón, si vivimos 1.300.000 personas o 1.313.000 personas, en este caso, como parece que es en el año 22, 88.600 son las que se levantan todas las mañanas para tirar del carro. Y ahí lo dejo. Necesitamos fomentar las matrículas de mujeres en carreras. ¿Por qué? Porque no podemos desperdiciar la mitad del talento. En ingeniería informática en la Universidad de Zaragoza este año solo hay un 13% de mujeres. Y en mecatrónica me parece que no llegamos ni al 11%. Y no podemos dejar que el 50% del talento, necesitamos que realmente complemente al otro 50% del talento. Necesitamos ser complementarios. Porque no debemos de centrarnos en qué hacemos con lo que ganamos, sino cómo lo ganamos. Prácticas empresariales sostenibles, o sea, acercaros a cualquier organización, como el Pacto, pero puede ser cualquier otra, donde realmente os empujan, os asesoren y os enseñen a que las empresas pueden hacer ese cambio y que hacen muchísimas más cosas de las que piensan que hacen. O sea, cuando realmente haces una memoria de sostenibilidad, lo primero es que te sorprendes positivamente, porque en la empresa se hacen muchísimas más acciones encaminadas a la sostenibilidad de lo que nos pensamos. Tenemos que buscar sobre todo la innovación, porque tenemos que ser de otra forma. Tenemos que ser más empresas, más innovadoras y ser mejores en ese sentido. Dejar de emitir es un reto, pero para el 2050 lo tenemos ahí. Tenemos que dejar de emitir CO2. Es un mantra. Ahora veníamos Inés y yo en el coche oyendo la radio, en nuestro coche de hidrógeno, he de decir, y decían, es como muy cansino ya eso, ¿no?, de que tenemos que dejar de emitir. La COP27 está a la vuelta de la esquina y lo estamos oyendo desde hace más de 27 años. Pero es que no queda otra, hay que dejar de emitir. Y se puede, sí se puede. Incluso la pequeña empresa puede tener un plan de descarbonización y de transición a la energía sostenible. Tenemos que respetar las ciudades. En las ciudades se puede hacer muchísimas cosas, o sea, sobre todo a nivel local. Los ayuntamientos son los que nos tienen que marcar la pauta, porque son los que más cerca del ciudadano están. La cadena de suministro. Hace años que nos fuimos muy listos nosotros a localizar nuestras fábricas y nuestras industrias a otros países simplemente porque no había ni derechos medioambientales ni derechos laborales. Y fuimos capaces de irnos a 10.000 kilómetros de aquí simplemente porque nos salía más barato. Realmente desarrollamos una mal llamada sociedad del bienestar. Nos hemos acostumbrado a consumir de todo, a tener derecho a todo, a tenerlo rápido y además a tenerlo barato. Pues no, esto no funciona así. Tenemos que revertir también nuestra forma
de ver las cosas. Tenemos que pasar de ser clientes a consumidores. El cliente es aquel que es capaz de cruzar la calle porque hay un producto que está 20 céntimos más barato sin tener mucha percepción de dónde viene o cómo se ha fabricado. Y el consumidor es aquel que respeta o intenta leerse la etiqueta y realmente hacer que su gesto de compra, que dicen que siempre que el cliente es el que tiene la llave, ¿no?, pues sea responsable. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la cadena de suministro pues la tenemos que tener lo más local posible. O sea, las grandes empresas tienen que ser tractores de las pequeñas, como siempre se ha hecho. Ver esa etiqueta, ver lo que impacta en la cercanía, en su comunidad. Y eso lo tenemos que hacer como profesionales y como personas. Y, por supuesto, eliminar gradualmente, dejar de consumir todo aquello que ya sabemos que es perjudicial, aunque lo tengamos a mano. Las medidas urgentes, ahora dentro, como digo, dentro de poco es la COP y ya lo estamos sufriendo porque ya es visual. Si tú te subes al Pirineo, te encuentras Argís vacío, Bubal vacío y Lanuza vacío. Es que los envases están vacíos. No se ve una sequía como esta desde el año 1560 a nivel europeo. Porque hay otros países que no han tenido hasta ahora problema de agua o de lluvia y no tienen cómo recoger el agua de lluvia. Y entonces Inglaterra, por ejemplo, es uno de los países que peor lo tiene. Como hemos dicho, disminuir el uso ya de combustibles fósiles lo tenemos a mano y llevamos más de 27 años repitiendo lo mismo. Y los requerimientos a nuestros proveedores que realmente seamos todo esto. Además, tenemos que hacer que sea rentable. ¿Es competitivo? Pues no lo sé. Pero tenemos que hacer que sea rentable. La sostenibilidad no es barata. El consumo circular de recursos no es barato. Lo que es barato es el consumo lineal que nos ha llevado hasta donde estamos. No éramos conscientes de los daños colaterales que llevaba nuestra forma de producir, pero ahora sí que lo somos. Y es la elección propia del individuo la que tiene que hacer que esto cambie. No lo podemos hacer solos. Realmente, tanto la comunidad científica como la académica, como la sociedad civil, la empresa y la sociedad pública tienen que cambiar. Y bueno, aquí rendición de cuentas. 16.6. La meta 16.6 dice que necesitamos el funcionamiento de gobernanza que sea fuerte, transparente y eficiente, que es lo que no tenemos. A nivel público nadie nos rinde cuentas y no tenemos una gobernanza fuerte ni proyectada en el medio y en el largo plazo. Todos somos conscientes y siempre los decimos que aquí se rige por los siguientes 4 años o las elecciones que vamos a tener el año que viene. No es transparente y es lo más ineficiente del mundo. Una de los riesgos y amenazas que tenemos es a nivel de democracias occidentales es que quiebren las principales empresas de los países, que son los estados. Casi todos los estados de las democracias occidentales están quebrados. Si nosotros en el sector privado hiciéramos lo que hacen en el público, estaríamos todos en la cárcel. Y eso es así. Tenemos compras públicas de innovación. Tenemos una herramienta que no se usa. Hay que decirlo y hay que decirlo en alto. Ahora tenemos una oportunidad fantástica para realmente tener otra Europa, que son los fondos. Pero realmente estudios dicen que ya veremos, porque están en riesgo, y esto lo sabemos. ¿Qué hacer como empresa? Y con esto ya acabo muy rápidamente. 8. No es qué hacemos con lo que ganamos, sino cómo lo ganamos. ¿Con quién? Desigualdades dentro de la propia compañía por falta de formación. ¿Y cómo? Haciendo que nuestro consumo y nuestra producción, tanto profesional como individualmente, sea responsable. Y esto es todo. Espero que haya sido ameno y que os habéis llevado algún mensaje positivo, además, porque hay que ser positivos, porque poder hacer se puede. Muchas gracias.
Pues entonces retomamos nosotros. Gracias, José Ángel, por dejarlo ahí. Les vuelvo a presentar a quienes nos acompañan hoy para dar continuidad a lo que acabamos de escuchar con Clara Arpa, que es vicepresidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la COE. Como esta es una jornada empresarial orientada a la empresa, nos acompañan hoy dos empresas muy grandes, muy potentes en sus respectivos sectores. En la parte industrial está con nosotros Francisco Andrés, que es director de Recursos Humanos de Benteler, en la región del sur de Europa, y en la parte, bueno, casi podría decir global, porque Telefónica es una compañía muy global, que la tenemos en todos los sectores. Javier Alonso, que es director territorial de Telefónica en Castilla y León. La primera pregunta que os quiero lanzar es que podáis valorar lo que habéis escuchado. ¿En qué estáis muy de acuerdo? ¿En qué estáis completamente de desacuerdo? Yo creo que se ha mojado Clara Arpa. Ha dicho varias cosas curiosas. ¿Qué más os ha llamado la atención a vosotros? Bueno, yo creo que ha hecho un repaso completo a todos los objetivos de Naciones Unidas referentes a sostenibilidad. Ha hablado de una producción sostenible, ha hablado de innovación, ha hablado de energía. Y yo quiero resaltar algún aspecto que me toca más de cerca, y es que ha hablado de educación. Y yo creo que eso es muy importante y uno de los pilares en los que las empresas podemos participar a hacer un planeta más sostenible. Javier. Sí, yo también totalmente de acuerdo. Yo en muchos casos estaba mirando a ver si también trabajaba en Telefónica, porque va muy alineado el mensaje con lo que nosotros tenemos interiorizado como compañía, tanto para nosotros mismos como comentaba Clara, acompañar a la sociedad y a las empresas y a las administraciones públicas a que faciliten esa transformación, ¿no? Que no sea que sea un cambio total de paradigma de cómo estábamos haciendo las cosas hasta ahora, y que hay que transformarlo y cambiarlo para hacer cosas totalmente distintas. Haya dejado un reto también a las grandes empresas que han de servir de tractoras de las pymes, de tutorizar de alguna manera ese cambio, esa transformación hacia un modelo más sostenible, que cada una de las grandes empresas está desarrollando de su propia manera, porque aquí no hay un manual, cada uno en su ámbito lo va haciendo en la medida de lo posible, en lo ambiental, en la parte social, en la parte incluso con sus propios empleados y clientes. Yo no sé si sentís esa responsabilidad de hacer las cosas de una manera que pueda cambiar el entorno en el que cada uno de vuestras empresas está, en el entorno industrial, en el entorno de las comunicaciones. Por supuesto, yo creo que las empresas grandes tenemos que ser tractoras, y en ese sentido está la implicación que tenemos no solamente con clientes, sino con proveedores y también con los empleados y con las asociaciones y con las sinergias que se pueden crear entre diferentes empresas. El año pasado en esta sala se dijo que las empresas tenían que juntarse para ir todas en la misma dirección, y yo creo que en definitiva eso es lo que estamos haciendo. Y tenemos que ir tanto las grandes como las pequeñas. Las pequeñas de la mano de la grande y las grandes de la mano de la pequeña. Por aquí estamos todos para participar y para aprender unos de otros. No sé si querías decir algo. Sí, no, digo que totalmente alineado, ¿no? Nosotros proponer ejemplos concretos de cosas que ha comentado Clara en muchos aspectos, ¿no? Pues hablaba de hacer inversiones y cuestiones locales. Está claro, parece que la tecnología, hablar de tecnología y que sea algo sostenible, pues en un principio pues suena raro, ¿no? Decir, oye, pues algo digital que pueda ayudar a la sostenibilidad. Nosotros, desde luego, no entendemos solo la sostenibilidad como algo medioambiental, es una parte muy importante. Hablaba Clara de no dejar a nadie atrás, y la tecnología de la digitalización, no hay nada que haga más igual a la sociedad, que todos tengamos las mismas oportunidades. Y solo la digitalización, hablaba un estudio europeo, que va a suponer entre un 15 y un 30% de la reducción de la huella de carbono, que por hacernos una idea es más o menos lo que emiten en un año Europa o la Unión Europea y Estados Unidos juntos. O sea que es una parte, creo que va a tener un impacto muy relevante. Antes de que nos expliquéis un poco el modelo de sostenibilidad que aplican vuestras empresas en estos diferentes campos, me gustaría que hablásemos un poco de la sostenibilidad social, la que se hace para mejorar la sociedad en el entorno en el que están radicadas las empresas, para mejorar la vida de los trabajadores, de los clientes.
Lo ha mencionado Clara Arpa también en su intervención, que yo creo que toca todos los puntos, ha sido bastante extensa. ¿Qué valor le dais a esa parte? Pues fundamental, yo creo que no se puede decir otra cosa. Nosotros como empresa estamos muy preocupados por el tema de formación. De hecho, fuimos pioneros en el área de formación dual, tanto profesional como universitario, en el año 2015 y seguimos implicados en este tema. Qué duda cabe que la gestión de la igualdad y la diversidad es importante, pero la formación es uno de los pilares básicos. Sí, bueno, el lema de Telefónica en el fondo es hacer que la tecnología mejore la vida de las personas, o sea que no puede haber nada más alineado a ese mensaje y todo lo que hacemos cara a la sociedad es para eso. O sea, ya durante la pandemia, que fue uno de los momentos más convulsos que hemos vivido en los últimos años, quizás, pues si hemos conseguido seguir relacionándonos con nuestros familiares, con nuestros mayores, con nuestros amigos, pues ha sido gracias a la tecnología y hay que hacer que esa tecnología sea sostenible y hablaremos de ello. Si hemos conseguido que las administraciones públicas den servicios de calidad o se pueda seguir atendiendo en remoto a los pacientes, a los mayores, servicios sociales, que las administraciones faciliten realmente pues los trámites que tienen que facilitar a los ciudadanos sin que tengan que desplazarse y, por lo tanto, reducir también su huella, pues es gracias a la digitalización y a los servicios que estamos acompañando con ellos. O sea que como decíamos, era básico y estábamos totalmente alineados. Ahora os podéis extender un poquito más, si queréis, en los hitos de la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en vuestras empresas. ¿Desde qué momento se parte? ¿A qué momento se ha llegado? Aquellas cosas que pensáis que son consecuciones clave en ese proceso en vuestras respectivas empresas. Bueno, Benteler es una multinacional alemana que tiene 25.000 trabajadores y que está en 28 países con 98 plantas industriales. En este momento trabajan en Benteler cerca de 58 nacionalidades diferentes. Y la sostenibilidad ha formado parte del plan estratégico de negocio, yo diría que desde el principio. Como tal, y después de ver los Objetivos de Desarrollo Sostenibles emitidos por Naciones Unidas, Benteler se ha fijado en varios de estos objetivos, en concreto en 10, pero es en base a 5 objetivos estratégicos en los que ha marcado su plan de sostenibilidad. Viene emitiendo informe de sostenibilidad desde el año 2015, año a año, y cada vez que lo lees te das cuenta que se van incluyendo en el informe más cosas que ya estaban en la organización, pero que se van compartimentando. De hecho, de los objetivos que digo que forman parte del plan de Benteler, pues está, como ha dicho también la vicepresidenta, está el número 6 del uso del agua, el número 7 de energía, el 12 de producción, el 13 de medio ambiente, como no puede ser de otra manera, y ya bajando un poco, yendo más al área que me ocupa, el 8 de trabajo digno. ¿Qué está haciendo Benteler en cuanto a plan de sostenibilidad en el área social? Pues nosotros como empresa industrial consideramos que los recursos humanos fundamentalmente son el principal activo, que duda cabe. Y queremos establecer en nuestra cadena pues un sistema que evite la violación de cualquier tipo de derecho de los trabajadores o de discriminación. Para eso tenemos un sistema digitalizado en toda la compañía que llamamos Be Aware y en el cual cualquiera puede denunciar cualquier tipo de discriminación o violación de derechos. Por otro lado, también nos centramos en otros 3 objetivos de desarrollo sostenible, que son, y no por orden de importancia, pero sí la gestión de la igualdad y la gestión de la diversidad. Con 58 nacionalidades, pues no podemos pensar de otra manera. Para nosotros es muy importante la igualdad, por supuesto, entre géneros, la igualdad entre cualquier tipo de trabajador, y participamos para ello en la sociedad. Tenemos como objetivo el mantener y superar la cuota de discapacitados en la empresa y no utilizar los otros medios que la ley habilita, y después también habilitamos sistemas para que
las personas tengan los mismos derechos. De hecho, tenemos unos sistemas retributivos totalmente fijados a nivel internacional, etcétera. Otro aspecto importante que se ha citado esta mañana es la educación. Como he dicho, nos interesa sobremanera la educación, creemos en la educación, en la formación continua dentro de la empresa, creemos en la formación para todos los trabajadores y fomentamos la formación. De hecho, uno de nuestros principales sistemas de incorporación a la empresa es la formación dual o las prácticas universitarias. Y, en último lugar, pues el último objetivo sería el de salud y bienestar social. Creemos que tenemos que favorecer la prevención de riesgos laborales. De hecho, en Benteler el índice de accidentabilidad es de 1,9 accidentes por cada millón de horas trabajadas, lo cual creemos que es un índice muy bueno. Pero también favorecemos el bienestar social y ahora, en estos momentos, estamos favoreciendo también pues todo el tema de salud mental, apoyo psicológico, etcétera. De esa manera es como creemos que podemos complementar el plan de sostenibilidad general de la compañía. ¿Y en el caso de Telefónica, Javier? Bueno, por no volver a repetir todo, yo creo que es verdad, como decía Clara, que las grandes empresas, las multinacionales, esto lo tenemos muy imbricado desde hace mucho tiempo, que no entendemos la sostenibilidad fuera del negocio, o sea, que no es la sostenibilidad como algo que viene a acompañarnos, sino que está en las raíces, en el ADN y cómo se crecen las cosas, ¿no? Sí, voy a centrarme quizás más porque Telefónica puede tener primero todo lo que refiere a la propia empresa, lo interno, desde el mundo medioambiental, en marcarnos como 2025 fecha para tener huella cero de emisión o con mil cosas, pues de las más. Hablábamos de redes y comunicaciones antes, ¿no? Y con los esfuerzos que se está haciendo en la migración a fibra de toda la red, parece que solo es que mejoramos en velocidad, ¿no? Sí. En la provincia de Burgos, por central, vamos a invertir 25 millones de aquí al 23, 70% con fondos propios y 30% ayudados por ayudas del Estado. Y eso va a suponer que esa red sea un 90% más sostenible que la que teníamos anteriormente. O sea, no solo es que mejoramos las capacidades, sino que eso además es sostenible. Telefónica ha creado un sello Ecosmart para todos los productos que lleva al mercado, auditado por un externo, en este caso AENOR, o sea que una gran auditora, y todo lo que rediseñamos, repensamos, reutilizamos, pues lleva ese sello para que nuestra huella en el entorno en el que vivimos, porque somos una multinacional, pero somos una multinacional con presencia local, ¿no? Estamos un poco en todos los sitios, pues intentamos acompañar y dejar ese pozo de ser ejemplo y guía, además de ayudar a las empresas, pymes, administraciones, a que también tomen sus decisiones y sigan este camino de digitalización. Dos empresas, una del sector industrial, otra del sector de las telecomunicaciones, puedan encontrar un nexo común y además quizá un vector hacia la sostenibilidad en lo que se ha dado a llamar la industria 4.0, la industria conectada, el Internet de las cosas. En realidad es un vector para la sostenibilidad o para el desarrollo empresarial. Hombre, sin duda la digitalización en la empresa ha permitido, por ejemplo, y por supuesto la pandemia ha sido un momento adecuado, el que hayamos ahorrado muchísimo en viajes, el que al final lo que antes tenías que hacer con un viaje a Alemania o cualquier otro sitio durante 3 días de duración para 2 horas de reunión, ahora lo haces vía Teams o cualquier otro medio, ¿no? Yo apuntaría como la digitalización, el uso de la tecnología para poder usar o para poder trabajar con equipos de trabajo a nivel global, a nivel mundial. El Internet de las cosas, en la industria o en las ciudades, haciendo las ciudades más eficientes o en los servicios, es un cambio total de paradigma. Es verdad que no sirve de mucho si hacemos las mismas cosas igual, pero poniendo cacharritos en las ciudades o donde sea. Esto sirve para lo que estamos haciendo de una manera, hacerlo de otra distinta, ¿no? Y si queréis me voy a un ejemplo concreto que tenemos en esta comunidad, que es, en esta comunidad tenemos una plataforma de territorio urbano inteligente, que además tiene Telefónica, que da servicio a la Junta de Castilla y León, y
Y eso sirve para que cualquier ayuntamiento, por pequeño que sea, no tenga que invertir, solo tiene que sensorizar sus servicios. Hablamos del agua, hablamos de la energía, de la luz, de los edificios, y que esos datos vayan a la plataforma y se puedan tomar decisiones y gestión de manera diferencial. Es decir, pues si hay que recoger los contenedores, que se recojan cuando estén llenos y no cuando estén vacíos. Si no hay nadie por la calle, que la luz pueda estar más baja o incluso apagada, o que tengamos el ciclo del agua, que además es algo que ahora está muy en boga, pues controlado extremo a extremo. Bueno, pues eso está. Hay que cambiar. No tiene sentido que queramos cambiar el ciclo del agua y que vayamos a leer los contadores presencialmente con un coche y que vaya una persona a leerlos. Pues hay que cambiar esa parte. Pero la tecnología, desde luego, es el acelerador y el dinamizador de todo este cambio cultural que tenemos que conseguir. Pero si hay alguna empresa que sea capaz de detectar o valorar hasta qué punto estarán incorporándose estas innovaciones, es Telefónica. ¿Vosotros sabéis hasta qué punto las pequeñas y medianas empresas se están incorporando a este proceso de transformación digital, o cómo las grandes empresas han sacado partido? ¿Vosotros estáis viéndolo constantemente? Sí, las grandes empresas, desde luego, llevan un ritmo de aceleración mucho mayor que las pequeñas, porque, como hablábamos antes, la formación no es tan importante que la tecnología está ahí, sino que saber qué queremos hacer con ella, cómo va a cambiar mi modelo productivo, cómo puede ayudarme a relacionarme de manera distinta con mis proveedores, con mis clientes, con mis trabajadores. Y en eso las pequeñas empresas hay un reto de formación y de acompañamiento, sin ninguna duda. Tenemos que no está siguiendo el ritmo de aceleración que debiera. Tenemos una oportunidad con los fondos y lo que no podemos permitir es que se convierta eso en una modernización y no en una transformación, que es un poco lo que estamos viendo. Ahí tenemos un reto. Nosotros, pues con muchas iniciativas de análisis y un poco de consultoría, porque al final nos estamos convirtiendo en una consultora de echar una mano a entender cómo es su modelo de negocio, su modelo productivo, cómo la tecnología le puede ayudar, qué pasos tiene que seguir, y pues con el kit digital, con el Movistar Digital Pymes o servicios que sacamos ad hoc para eso, echarles una mano. Pero lo que sí está en nuestro ADN es que ponemos a servicio de cualquier empresa, por pequeña que sea, un autónomo, de un trabajador o de dos, los mismos servicios o las mismas capacidades que una gran multinacional. Si quiere computar en la nube, va a poder hacerlo ya a un coste muy reducido, pero tiene que saber para qué y en qué lo va a utilizar. Y en esa labor estamos, pero nos queda camino. Y esa es mi siguiente pregunta. Yo creo, perdona que te corte, yo creo que ese aspecto es muy importante. Yo creo que la tecnología se ha popularizado. De hecho, antes de la pandemia, el tener una videoconferencia parecía que era algo de Telefónica o de una gran empresa y tenías que ponerte en una sala como esta, todos con una cámara, y al final no salía nadie. Hoy en día todos utilizamos Teams, todos utilizamos el vídeo de WhatsApp, todos utilizamos todo, y ha permitido que el 90% de gran o pequeña empresa que puede hacerlo teletrabaje en un momento determinado, o que el 90% de la empresa pequeña o grande tenga acceso a la formación online. Y yo creo que eso es un aspecto de popularización de la tecnología muy importante. Y me lleváis a la pregunta otra vez. Formación, entonces, es lo primero que tienen que hacer las pymes para iniciarse este proceso. Lo decías al principio. Sin duda. Habéis formado a vuestros empleados. Formarse para sacarle partido. No tenéis, por ejemplo, en territorio rural inteligente, una de las cuestiones que se valoran es no tener la tecnología por tenerla, sino por saber qué partido se le va a sacar. No hace falta que todas las casas del pueblo tengan wifi o tengan sensores y no se va a saber utilizar, se invierte el dinero y ahí se queda. Entonces, eso es un riesgo para las pymes en un contexto con el de ahora, en el que todos los costes han subido, el capital disponible es menor. Hay que formarse, pero hay que formarse empezando ¿por qué? Por lo que sea, es decir, cada uno en su ámbito de actuación, ¿no? Sin duda, hay que formarse primero en prevención y salud laboral, hay que formarse en sostenibilidad, hay que formarse en el negocio, cada uno tiene que formarse en el negocio. Nosotros ahora promovemos en la empresa lo que llamamos la formación, el concepto 70-20-10, que es para nosotros el 70% de la formación tiene que ser formación en el puesto de trabajo, tiene que ser por formación para el trabajo, el 20% de la formación tiene que ser formación a través de la experiencia que existe en la empresa, por ejemplo, el mentoring, que una persona que tiene experiencia apoye o esté con las personas que tienen menos experiencias, y dejamos solamente el 10% para lo que es considerado formación tradicional
la de siempre, porque consideramos que la empresa no es una academia y no está para ser una academia. Sí para utilizar las academias, pero no para ser una academia. Y después, por otro lado, yo creo que también la formación online permite que se pueda generar o se pueda realizar o se pueda construir un tipo de formaciones que después llegan a todos los trabajadores de una manera mucho más barata. ¿Qué peso tiene poner un poco la vista en los proveedores sostenibles, en incorporar al negocio de cada una de las empresas, no son más grandes, son más pequeñas, proveedores que ya tengan aplicando estos procesos? Es inevitable. Vosotros, claro, a nuestro nivel es mucho más sencillo, pero las pymes, ¿se nota, se detecta ese tipo de cuestión? Yo ahí no te sé contestar esa pregunta, pero lo que es en una empresa como Benteler, que duda cabe que al final todos vamos andando de la misma manera y en el mismo sentido. Entonces vas buscando también proveedores sostenibles, proveedores que de alguna manera hagan un poco lo que estás haciendo tú. Si a lo mejor sin llamarlo sostenible, pero de alguna manera vas buscando pues estas empresas que son responsables, estas empresas que tienen una cadena de valor, vas evitando aquellas empresas que de alguna manera van en contra de la discriminación, que van en contra de los usos y costumbres adecuados en el negocio. Yo datos tampoco tengo, pero es verdad que las grandes empresas en muchos casos son motor y tractor para las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, en cuanto se pone encima de la mesa unos objetivos de partnership y de cumplimiento por parte de esas empresas, las vas obligando a meterse en la rueda, porque si no, al final se quedan fuera del negocio, ¿no? Hay un negocio que tienen que cumplir y unas condiciones de igualdad de todos los ítems de la Agenda 2030, y por lo tanto nuestra responsabilidad al final es exigir eso a todos los socios con los que nos relacionamos, a todos nuestros proveedores, y irán sumándose al carro, porque si no se van a quedar fuera. Aquí parece que estamos todos de acuerdo en que hay que ser más sostenible, pero hay gente que es negacionista, por decirlo de alguna manera, o que no se lo terminan de creer, o no todos, o que de los 17 objetivos les sobran 16. ¿Realmente ese tipo de conductas condicionan, van a tener algún efecto, y lo alargo también a la opinión pública, el impacto que podemos tener en los medios de comunicación, las redes sociales, en la implantación a todos los niveles de esa Agenda 2030? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que si algo tiene fácil venta ahora mismo cara a la opinión pública, que seguro que algún negacionista existe, se puede explicar perfectamente. Nadie va a entender mal que si reduzcan la lista de espera porque en vez de tener que desplazarse al centro de salud le puedan hacer una videoconsulta, que además es más sostenible que no tener que desplazarse al centro de salud, que se desplacen aquellos que se tengan que desplazar sí o sí, o que para los servicios sociales se pueda hacer cualquier atención en remoto, o que sus servicios de la ciudad sean gestionados mejor, o que las empresas le respondan más rápido. Yo creo que al final el modelo de sostenibilidad va en relación a un modelo digital de negocio que no va a haber una alternativa distinta. O sea, que la alternativa de la sostenibilidad como digitalización entendida es la economía que va a existir. No hay economía digital y economía no digital. El campo es digital, la producción industrial es digital, las telecomunicaciones es digital, la sanidad es digital y los servicios de público son digitales. Entonces, la gente acabará... no creo que nadie tenga ningún argumento que pueda utilizar para echar esto abajo. No, hay veces hasta negacionistas de la igualdad. Lo decía antes Francisco, que en una organización como Benteler, con 58 nacionalidades, ya no me acuerdo cuántos miles de empleados habías dicho. 25.000. Vosotros habéis tenido que establecer políticas de igualdad desde hace mucho tiempo y muchas empresas también las están incorporando, son cada vez más conscientes. Es una parte también de la sostenibilidad social, yo entiendo que fundamental, ¿no? Sin duda alguna. De todas formas, estoy de acuerdo con lo que ha comentado y es más, yo creo que es un tema de formación y de divulgación. En el momento en el que tú lees los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible uno por uno y ves en qué situación estamos, pues es que yo diría que casi imposible negar cualquiera de ellos o decir que no es adecuado o que no es justo. Estaba leyendo un dato que tengo aquí de un estudio que dice que un 79% de los encuestados en cierta investigación reconocían que están cambiando sus compras, sus hábitos de compra, basándose en valores sociales y medioambientales. Nace la figura del consumidor
sostenible. Igual que hablamos antes de los proveedores sostenibles, ahora tenemos los consumidores sostenibles. Me imagino que la capilaridad de Telefónica en todo esto habrá detectado efectivamente ese cambio social, ¿no? Sí, como decía, hablaba antes del sello EcoSmart para los productos que ponemos en el mercado, pero hay muchas más cosas. Comentaba antes, Clara, también de que antes íbamos con parches en los pantalones, ¿no? Nosotros no vendemos pantalones de momento, pero sí vendemos terminales móviles. Entonces, ahí nosotros, aparte de rediseñar todo lo que se vende con un sello eco, que creo que el consumidor reconoce y reconocerá mucho más, pues también vendemos, por ejemplo, terminales de segunda mano, reacondicionados, reparados y puestos en servicio para que duren un tiempo, porque no todo tiene que ser nuevo, que no tenga una obsolescencia programada tan corta y que tengamos que estar consumiendo tan masivamente, que es verdad que consume muchos recursos y eso sí que hace poco sostenible el mercado, la economía y la sociedad en general. Una pregunta más a cada uno y enseguida pasamos al vino español que nos está esperando. En el ámbito de los recursos humanos, lo hablábamos nosotros el otro día, ¿verdad? Que os ha cambiado la manera de contratar nuevos perfiles, la manera de trabajar con ellos. Hablábamos el otro día de generaciones Z, X, Millennial, bueno, todo esto que yo no lo tengo muy claro tampoco, pero que para vosotros también ha supuesto un cambio en la manera de trabajar los recursos humanos para hacerlo más sostenible, para que eso no pese al desarrollo de la empresa, ¿no? Hombre, sin duda alguna. El otro día lo comentábamos, la tecnología está ahí. Uno de los ámbitos de los ámbitos sí que va a coger más importancia o que está cogiendo ya importancia es el tema de la logística, el encontrar verdaderos profesionales de logística. Hasta ahora ha sido un sector o un ámbito de la empresa que ha estado de alguna manera olvidado. Es decir, cualquiera en una empresa multinacional con ganas de trabajar y con un par de idiomas se ponía en logística sin tener ni idea. Cada vez vas buscando una mayor profesionalización precisamente para mejorar en la cadena de valor, en el área de logística. Eso como ejemplo, pero sin duda en cualquier ámbito de los recursos humanos hace que la consideración de las nuevas tecnologías, de lo que la gente quiere, de lo que la gente espera de la empresa, pues te condicione, qué duda cabe. Y Telefónica, abriendo un poco más el campo, no solo a lo empresarial, ¿qué planes tiene para el próximo año 2023 en Castilla y León? ¿En qué va a ayudar al desarrollo de Castilla y León en este año que ya se anticipa que va a ser terrorífico? Bueno, te decía antes, aquí hay varias fases, ¿no? Primero, como decíamos, lo que vamos a tener es la conectividad que vamos a invertir en la provincia de Burgos. Tenemos la agenda que en 2025 el 100% de la población pueda disponer de Internet en bandas ultra rápidas, o bien fibra o bien 5G. Entonces, bueno, hay una inversión importante para el 2023 que no va a ser fácil de ejecutar, son 25 millones y que son llegar a 168 núcleos de población, pero son más de 2.000 actuaciones, porque ya estamos haciendo microdespliegues dentro de las poblaciones, ¿no? Son 168 y son 2.000 actuaciones, que son muchas actuaciones, que no es sencillo. Entonces, esa es la primera actuación y la primera inversión relevante que se va a hacer, y luego vamos a seguir intentando ayudar a las administraciones y pymes que hablábamos a entender cómo capitalizar esta oportunidad de los fondos europeos que está llegando, para que sea una transformación y una generación de empleo y de riqueza para la comunidad y para la provincia, que no sea para estos años de fondos, sino a largo plazo, y que genere un ecosistema que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que la economía sea sostenible, que tenga su rentabilidad, que los emprendedores se puedan quedar aquí, que nuestros universitarios encuentren empresas aquí para quedarse y no se tengan que ir fuera. En ese camino estamos. Pues muchas gracias a los dos por habernos ilustrado con vuestra experiencia, dos empresas modélicas. Yo creo que se merecen un aplauso. Va a cerrar la jornada Nacho Juez, que es el director territorial responsable de empresas, de la Dirección Territorial de Burgos, Guadalajara y La Rioja. Nacho, por favor. Buenos días a todos. Bueno, en Ibercaja estamos encantados de realizar esta jornada que hacemos conjuntamente con Zaragoza, Valencia, Madrid y también en streaming. Y quiero dar las gracias a Clara
a Clara Arpa por su presentación y por compartir con la familia de Ibercaja y con todos los que estamos aquí presentes pues sus reflexiones. Hablamos de desarrollo sostenible. A mí me gustaría matizar un poco, ¿no? Porque estamos tan manidos ya, ¿no? Y yo creo que hay que decir un poco lo que es, ¿no? Se trata de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad o poner en peligro la capacidad de las siguientes generaciones de también conseguir sus necesidades, ¿no? Satisfacer sus necesidades. Y luego, en el concepto de desarrollo sostenible, yo creo que es un concepto complejo porque hay una contradicción. Hablamos de desarrollo, que implica cambio, y hablamos también de sostenibilidad, que implica mantenimiento, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo sostenible debe tratar de conseguir mejoras que se mantengan en el tiempo, pero para lo que es imprescindible preservar el entorno y los recursos naturales y además conseguir una sociedad más justa e inclusiva, ¿no? Bueno, en Ibercaja hemos realizado un firme compromiso con la sostenibilidad y con la contribución a la consecución de lo que hablábamos aquí, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y no solo eso, sino que pretendemos estar a la vanguardia en este proceso de sostenibilidad e implicación con las personas y con los territorios, que es lo que venimos haciendo desde siempre, ¿no? Tenemos una política de sostenibilidad propia y lo que tratamos es de desplegarla en todos aquellos ámbitos de actuación donde estamos, como es el gobierno corporativo, la estrategia comercial, la gestión de riesgos, la gestión de personas, la gestión de proveedores y el respeto al medio ambiente y al compromiso social. Tenemos un plan estratégico, en nuestro caso 2023, le llamamos Plan Estratégico Desafío 23, estamos más o menos en el Ecuador y en ese plan estratégico tenemos una iniciativa que llamamos Propósito y Sostenibilidad para hacer realidad esta política de la que hablamos en el día a día de nuestras decisiones de negocio, de riesgo, de proceso, de productos, de servicios, de compras, etc. Lo hemos dicho aquí y nosotros estamos alineados. Ibercaja entiende que las grandes empresas tienen que ser tractoras, locomotoras para el resto de empresas y los territorios donde están o estamos implantados, ¿no? Las normativas, las regulaciones, la digitalización, la innovación, la internacionalización exigen que en la mayoría de las ocasiones las grandes empresas debamos dar algunos pasos por delante del resto, de las más pequeñas, ¿no? Creo que también debemos ser tractores en materia de sostenibilidad y en esa línea estamos impulsando el avance de las empresas y acompañando a las empresas. Lo queremos hacer en colaboración con otras compañías, como es el caso que hoy nos ocupa de Telefónica y Benteler, grandes empresas multinacionales, pero también muy importantes en el ámbito local, desde luego que sí. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Javier, por vuestra experiencia, vuestra visión. Me gustaría destacar lo que ha dicho Francisco y donde creo que Benteler es un referente en la formación, que lo decía Clara también, pero sobre todo en la formación dual, ¿no? Como punta de lanza que yo creo que debe ser importante en el mundo de la empresa. Y también me gustaría destacar vuestra estrategia para conseguir los objetivos que has relatado de desarrollo sostenible. Y en el caso de Telefónica, Javier, creo que el impacto de la tecnología y de la digitalización es importantísimo en conseguir una sociedad mucho más sostenible y los ejemplos los has puesto. Y algo que estamos todos persiguiendo, el tratar de conseguir una huella cero de carbono en el 25, creo que también es un reto muy interesante. Bueno, además, como banco, creo que tenemos una función principal de ser correa de transmisión en la economía, ¿no? Y en concreto en la pata del crédito y en la asignación de la inversión, que puede ser o puede constituir un acelerador o un freno en la transformación de las empresas hacia la sostenibilidad. Yo creo que ha llegado el momento, y estamos dando pasos en esa línea, en el que se discrimine la financiación de los proyectos de inversión o se discrimine el coste de esa financiación en función de criterios de sostenibilidad. En esa línea está el mercado. Lo ha comentado nuestro director territorial, se ha hablado aquí, los fondos Next Generation tienen que ser palanca, aceleradores de todos estos procesos. Y en este sentido creo que Ibercaja está haciendo también los deberes. Tenemos
una alianza importante con dos grandes consultoras, como son Mazars y Silo, que estamos aportando a nuestros clientes para que les ayuden en la búsqueda de esos fondos. Además, hemos puesto en marcha un asistente virtual en nuestra web, una plataforma virtual que trata de reconducir hacia las empresas toda la información sobre las ayudas Next Generation que tengan más interés o que estén más alineadas a su actividad, ¿no? Y, por último, hemos cerrado una alianza con Microsoft y con otras empresas tecnológicas como Iberus, Integra e Inicom para impulsar la digitalización de las pymes en el marco de las ayudas del kit digital. Bueno, termino. Ibercaja, lo decía también nuestro director territorial, es un banco con ADN de Caja de Ahorros, y eso, desde nuestro punto de vista y con nuestro origen desde hace más de 145 años, hemos estado siempre comprometidos, muy comprometidos con el entorno, con la sociedad, con los territorios donde tenemos implantación. La vocación de ayuda y servicio y los aspectos sociales, a través, al principio, de nuestras obras sociales, hoy de nuestras fundaciones, forman parte de nuestro ADN desde nuestro origen. Por todo estamos actuando, haciéndolo como jornadas como la de hoy, a través de nuestro ecosistema de empresa y con otras iniciativas que nos ayuden a lograr un tejido empresarial más sostenible, que nos permita contribuir a la sostenibilidad del planeta y, asimismo, que también lo hemos hablado aquí, tenemos que alinearlo a consolidar modelos de negocio rentables. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés la jornada. Pues gracias también por mi parte. Si tienen interés o quieren repasar algo de lo que aquí se ha hablado, estará en nuestra página web, se publicará mañana en el periódico, y si a alguno se le ha quedado alguna pregunta, algún comentario en el tintero, pues ahora la puede poner en el terreno corto, compartiendo un vino y algo de picar. Muchas gracias a todos.